Saludos y bendiciones a todos. Hoy conversaremos sobre Adagwobodu, Adagwomi o Adande, lo que nosotros conocemos en nuestra regla de Ocha como registro o indagación de entrada a cualquier iniciación. La importancia, la profundidad realmente que queremos buscar con este tipo de consulta, la connotación que tiene con el Iyalocha o Babalocha, con el Oyubón e incluso con la casa religiosa. Soy Carlos Pérez, solo para la Ocha, Nicoa, bueno, numeroso, Fun y Fachepio Mod. Un tema controversial. Controversial en el momento que te pregunta quién lo hace. Si lo debería hacer el Babalagwo o lo debería hacer el Obba, el Oriate. En realidad esto lo vamos a contestar más adelante. Ahorita vamos a hablar realmente qué es lo que se busca con este tipo de indagación. Cuando la persona va a una iniciación, tenemos que entender que su Ori tiene una posición importantísima dentro de dicha ceremonia. Estas ceremonias van a ser de una manera u otra aquella que va a tener una acción espiritual sobre ese Ori. Es por ello que en el momento que indagas, buscamos preguntas, buscamos respuestas o buscamos advertencia o consejo de qué deberíamos hacer antes de comenzar e incluso de qué deberíamos hacer para evitar futuros tropiezos dentro del ceremonial. No crean ustedes porque se trata de iniciar en Ifá o de iniciar en la Ocha, ya es un epo que no debe tener ningún contratiempo. Todo lo contrario, nosotros vivimos con muchas espiritualidades alrededor y cualquier cosa negativa puede de una forma u otra directamente afectar dicho ceremonial. Es por ello que se busca internarse dentro de la realidad espiritual del ser humano para saber qué tan profundo tenemos que actuar en el momento de los distintos ceremoniales, aunque ya existen procesos que no se van a cambiar ni que se van a modificar, pero sí existen advertencias que se deben tomar en cuenta. Cuando nosotros hacemos este tipo de indagación, no estamos más que buscando el consejo de Orúmila, en el caso cuando se hace por Ifá, el consejo de Orúmila de Ifá ante el Ori de la persona que se va a iniciar, es decir, el futuro Iyabú o futuro Omofa. Orúmila se encarga en determinado momento de decirnos el camino que debemos seguir para que ese Ori esté realmente preparado a recibir lo que se le va a otorgar. Recuerden algo, cuando manejamos este tipo de energías, como en la regla de Ocha y en Ifá, debe haber un equilibrio que permita de una forma u otra la unión de dos fuerzas, la fuerza de la naturaleza y la fuerza de Ori. Ori, como oricha superior, y que lo que hemos hablado bastante, es el que realmente te va a decir qué va a aceptar y qué no va a aceptar. Esto no quiere decir que si se hace sin esta indagación no va a haber una buena consagración, pero sí puede haber una consagración que puede estar entorpecida por diferentes osobus, como son los Ayebu, como es Iku, como es Aaron, como es Ofo, como un niño. Una persona se puede incluso enfermar en plena consagración. Entonces, esto ha pasado muchas veces. La indagación inicial o el registro de entrada inicial realmente nos dice a nosotros cómo debemos actuar y qué debemos hacer para evitar todos los procesos negativos dentro del ceremonial. Porque se tiene que entender definitivamente que se están manejando energías y todo aquel que vaya a hacer Ocha o que vaya a realizar Ocha va a verse enfrentado ante este registro. Incluso podemos encontrar en diferentes otros Ifá que hablan de Orisha Labatori que han sido cambiados en nuestras reglas de Ocha. Viéndolo desde este punto de vista, podemos entender que se trata de corregir o enmendar cualquier situación que venga negativa o anormal antes de entrar al Bodu, antes de entrar al cuarto de santo, antes de entrar al cuarto de Ifá. Ese desequilibrio que puede existir, bien sea por las acciones que ha cometido esta persona que se está consagrando en la tierra, que son negativas o sean positivas, pueden perjudicar o pueden entorpecer el trabajo de los religiosos. Ahora, es solamente registro de entrada para verificar si ese Ori está en la posición o llevarlo a la posición espiritual para poder captar la conversación y la interacción entre estas energías. No. También el registro de entrada nos habla de la posición de Ori con respecto a la Iyalocha, Babalocha, Yubona, incluso al Inle, donde se va a realizar el ceremonial. Fíjense algo. Cuando digo esto, quiero decirle que en el registro de entrada se tiene que indagar incluso si es necesario que la madrina, vamos a decirle así, o el padrino, tienen que hacer algún ceremonial para poder manipular ese Ori, para poder hacer el trabajo en ese Ori, para poder trabajar en él. Cuando hablo manipular, es todo lo que se le va a otorgar, porque va a haber, quieran o no, un cambio de energías, un intercambio de energías también que va a otorgar los mayores, que se llama Fundache o H, como todos los conocemos. En el caso de la Yubona, igualmente. O Yubona es aquel que va a custodiar todo lo que está sucediendo alrededor. Es como decirte, el que se va a asegurar de que no falte absolutamente nada, tanto a Lobba, que es el director de la ceremonia, como a el Iyabú, dando así la tranquilidad de que todo esté en orden. Pero también ella va a tener ciertos esfuerzos espirituales que va a otorgar a dicho Ori. Entonces, esa compatibilidad, aunque sabemos que cada uno le da
indaga con su Orisha Labatoría a ver si puede hacerle hacer la iniciación a la persona que lo está buscando. No quiere decir que no vaya a necesitar preparación. ¿Por qué? Porque es muy probable, puede caber las grandes posibilidades de que el Ori sea extremadamente fuerte y pueda desde un punto de vista lo que llamamos nosotros nuestra regla de Ocha destronar incluso al padrino. Todos dirán, ¿qué es destronar al padrino si el padrino es mayor que él? Hay Ori que son extremadamente fuertes. Hay personas que energéticamente tienen fuerza suficiente como para lograr movilizar la necesidad del padrino y la yubona, y los que estén participando busquen el afianzamiento espiritual a través de un ceremonial o la estabilización terrenal antes de cualquier ceremonial que se le vaya a hacer a la persona. No necesariamente tiene que ser porque su Ori es fuerte. Incluso cuando la persona trae muchos karmas y mucha negatividad, este registro de entrada va a ayudar a proteger desde un punto de vista la estabilidad de todos sus participantes. Sepan que manejar este tipo de energía no es ningún juego. Manejar este tipo de energía lleva en determinado momento a un agotamiento tanto psicológico como espiritual de todos aquellos que participan en el mismo. Así como se puede en determinado momento arrastrar negatividades de la persona la cual se está iniciando. Allí está el punto de importancia de esta indagación que llamamos nosotros registro de entrada, que lleva un orden en realidad. El registro de entrada buscamos ver antes el Tariosha, antes que la persona se inicie, se le pregunta, en el caso del Babalago, cuando lo hace el Babalago, le pregunta, aparte de una indagación normal, le pregunta a Orúmila en fase varias cosas. La primera, si la persona está en Ire o Sobbo, lo que es Ayegua, que nosotros conocemos como Sobbo. Este Ire o Sobbo no va a dar una profecía directamente proporcional a lo que la persona va a conseguir o la persona va a necesitar, a lo que realmente viene la persona o cómo viene la persona. Y esto va a ser otorgado por un orisha. Obviamente, este tipo de Ire o Sobbo, cuando viene otorgado por un orisha en el registro del entrada, nosotros como babose tenemos que informarle tanto el padrino como la madrina para el Obba. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental en el momento del Itán, ya que esa conversación que va a tener el orisha va a ser más relevante que la conversación que va a tener otro orisha. Todas las conversaciones son importantes, pero siempre va a haber una, puede ser el caso, que va a haber una, la cual va a dar un punto que no va a ser un consejo, sino una advertencia. Nos podemos encontrar muchísimos casos, como por ejemplo lo puede dar los Egun o el Osobbo Egun. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar cuando hay una actividad negativa espiritual, una espiritualidad negativa acechando a la persona. Tenemos que actuar directamente a eliminarla antes de que la persona entre a la consagración. Es por ello que estos esboces se deben hacer lo más antes posible. El registro de entrada también lleva dentro de su estructura, según el conocimiento y mi casa religiosa, lleva dentro de estructura, si es necesario en determinado momento hacerle algo religioso, obviamente, a la madrina. Eso se indaga y se responde por las mismas manos de las personas. Es decir, es su propio Ori, el Ori del que se va a iniciar, el que va a contestar para el bienestar de su Iyalocha. Es el Ori del que se va a iniciar, el que va a contestar para el bienestar del Babalocha, del Yubón, o incluso para el bienestar de todos los que están participando. Aparte de eso, se pregunta o se indaga si hay que hacer algo en la casa donde está instalado el Bodun de Ocha, en este caso el cuarto de santo. Si hay que atender a algún que está en la puerta, si hay que hacer alguna limpieza a la casa, si Echu debe comer primero en la entrada. Hay muchas cosas que preguntan en el caso que Orúmila o Ifa indique que sí se debe hacer para que estas energías no perturben ninguna de las acciones que se van a hacer en el cuarto de Ocha o en el cuarto de Ifá, porque esto va para todo, para la Ocha y para Ifá. También tenemos que indagar, para nosotros tenemos la costumbre dentro de la regla de Ocha de colocar una bandera. Esta bandera va a identificar, está hacia una bandera que va a identificar la presencia o la consagración de un Ocha en dicha casa. Normalmente esta bandera va relacionada con el orisha que se está consagrando, pero hay detalles que se le pueden anexar y hay que preguntar desde lo más básico hasta lo más profundo. En fin, el registro de entrada nos va a dar a nosotros una visión preliminar de lo que puede suceder en la consagración, una visión preliminar de lo que de los acontecimientos que nos vamos a enfrentar, tanto madrina, padrino, tanto el Obba, tanto la Yubona, tanto los que van a participar. ¿Qué debemos nosotros aceptar que se haga y qué no debemos aceptar que se haga en el momento de la
consagración. Recordemos que es una consagración que va acompañado de muchas personas, de muchos ori, de muchas personas que van a estar presentes para poder crear una corona, para poder, como lo llamamos nosotros, crear una iniciación. Y estas personas, todas tenemos diferentes caracteres, como diferentes tabú, como diferentes energías, tanto positivas como negativas, porque en definitiva somos seres humanos. Y es allí donde ese registro de entrada nos lleva a nosotros a profundizar lo que debemos evitar, lo que no podemos tener dentro de dicha consagración. También el registro de entrada se puede en determinado momento utilizar para saber algunos de los ceremoniales que se deben aplicar previos al chabón. Estos ceremoniales me estoy refiriendo yo a los ceremoniales, por ejemplo, cuando estamos hablando de un Elegua, o cuando estamos hablando de un Opun, o cuando estamos hablando incluso de Oya, cuando estamos hablando de Obatala, y queremos saber si además de los ceremoniales previstos para la consagración, se desea hacer un ceremonial, o se puede o se debe hacer un ceremonial. Aunque llevándonos por el otro podemos conseguir la respuesta de muchas preguntas que nosotros nos hacemos. Aparte de esto, este otro que nos está entregando IFA, en el caso que sea el Babalagbo, el que haga registro de entrada, este otro que está entregando IFA es el otro que se va a utilizar para hacer el EBO, lo que llamamos EBO de entrada, el EBO de entrada. Pero no es porque es un EBO de entrada, es que cada vez que el Odun se ve manifestado para una acción, o mejor dicho, para un evento, ese Odun es obligatorio, todo Abo, siempre lo he dicho, hacer EBO. En nuestra regla de Ocha se llama EBO catero. Hacer EBO catero para limpiar la astralidad y limpiar, por supuesto, al iniciado o el que se va a iniciar de todo lo negativo que puede traer el EBO. Una de las cosas importantes, que es la que comencé hablando, que era quién debe hacer el registro de entrada. Fíjate que nosotros no podemos caer en una situación de quién tiene la autorización y quién no tiene la autorización de hacerlo. El registro de entrada en muchas casas lo hace el Oba Oriate a través del Dilogun del Egua. Y eso no está mal. Como tampoco está mal que lo haga el Babalagbo. A lo mejor muchos pensarán que está hablando este Abo. No, yo estoy hablando de la realidad. Porque en la antigüedad, cuando estamos hablando de nuestra regla de Ocha, se realizaba a través de Eredlogun, es decir, se realizaba a través del caracol, y no era más que el oficiante el que realizaba ese registro de entrada para indagar si había algo o no que hacer dentro de la consagración, o antes de la consagración, o después de la consagración. Porque hay un antes, durante y un después. Eso hay que dejarlo claro. No todo es pre. Siempre hay un antes, durante y después. Bien, y esto era realizado por los Oba. Y actualmente hay casas religiosas que el registro de entrada lo hacen basado en el caracol de lengua. Yo no lo veo mal, sí y solo sí el iniciado no tiene ningún tipo de consagración con respecto a Ifá. Si el iniciado tiene consagración con respecto a Ifá, yo pienso que no deben dejarle de dar la oportunidad de que sea Orúmila, converse antes de dar el paso. Sepamos nosotros dentro de nuestra creencia de que Orúmila es aquel que conoce los diferentes caminos dentro de nuestro destino. Pero también es aquel que puede tener una comunicación con Ori. Todos los orichas tienen comunicación con Ori. Pero Orúmila es el adivino universal y es el que siempre, desde un punto de vista, ha tenido la sabiduría para darle los mejores consejos. No se trata del Babalagbo ni lo que quiere imponer el Babalagbo. Sí, realmente, luego de un tiempo se empezó a ver o a ceder este tipo de registro o este tipo de ceremonial al Babalagbo, lo que es el registro de entrada y lo que es hacer el EBO, ¿ok? Pero esto no significa que siempre fue así. Le dieron el pase al Babalagbo, no es por supremacía, señores, es porque ya se tenía la herramienta. Y viéndolo desde un punto de vista lógico, le voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a suponer de que el Oba o los participantes de la consagración de Ocha son médicos internistas, tan doctores como todo el mundo. Pero no existe cardiólogo en el pueblo. Sí, el médico internista puede tratarte una arritmia cardíaca, el médico internista puede tratarte un problema cardiovascular, incluso tiene los conocimientos necesarios para poderte dar el apoyo. Pero si un cardiólogo llega, sé que no va a haber ningún problema en que el médico internista le diga visita al cardiólogo. Vamos a ver a profundidad qué es lo que tiene tu corazón. Yo lo veo de esa forma y para mí eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay muchas ceremonias que he visto, incluso hay documentales
lamentándolo mucho, no lo pude conseguir para traerse, porque yo lo vi hace muchísimos años, que fue el de National Geographic, creo que muchos de mis seguidores creo que lo vieron en algún momento, donde se iba a otorgar el trono de Ogún, es decir, el descendiente que le tocaba tomar el trono de Ogún. Y ellos, ante la toma de ese trono, fueron a indagación con el Babalawo de esa tierra antes de empezar los ceremoniales. Así que no es anormal, ni que no, eso nada más se ve en Cuba o en la afrocubana. No, no. El Babalawo es aquel que está a la orden de lo que necesiten las babalorishas, los yalochas, en el caso que lo quieran requerir. No es obligado. Ahora, si una persona viene con mano de Orúmila, si una persona viene con Wofacán y Kofafún, viene caminando en una armonía junto con su casa religiosa, obviamente le van a dar no la oportunidad, sino el paso a los mejores consejos para que Orúmila dé el consejo a todos los mayores que van a realizar el ceremonial. Porque en definitiva no se trata de quién sea que sea Babalawo, no sea Babalawo, sino de sacar el mayor provecho a quien te puede dar el consejo. Un ejemplo, si yo tengo la oportunidad de que Orúmila me dé un consejo antes de yo consagrar este orí o yo hacer la iniciación a este orí, obviamente lo voy a aprovechar. Por eso es que no veo dónde está el enredo o dónde puede estar el problema. El Babalawo también, en el momento que hace la indagación, hace el esbo. Ahora, hablemos de los tiempos. Los tiempos de un registro de entrada va a depender de un factor importantísimo. Uno, ¿qué tiempo para ti, según tu costumbre, dura el adagio sobre la persona? ¿Por qué lo digo? Porque muchos dicen, no, dependiendo de lo ceremonial, un registro de entrada tiene que ser 25, 21 días antes, 17 días antes, 16 días. Si tú lo hiciste con el caracol y tú tienes por costumbre o te enseñaron en tu casa que la letra del caracol dura 21 días, pues tienes antes los 21 días para hacerlo. Por ende, tienes 21 días antes, que es lo máximo que puedes hacerlo. Pues ya el día 22, ese astral puede cambiar. Y todo lo que le pudiste sacar provecho, no se lo vas a sacar. Es allí donde nosotros tenemos que entender cómo hago que un registro de entrada incluso puede estar dentro de los parámetros según te enseñan en tu casa. Habrá personas que te digan 5 días, dura un otro, si es con Equile. Hay personas que te dicen 17 días. Eso depende de la costumbre. Pero el tiempo que se va a marcar para el registro de entrada va a depender de la caducidad o no y efectividad de lo que se está diciendo. Porque hay cosas que son inmediatas. De hecho, para mí los registros de entrada son cosas que son para atacar con esboces inmediatamente todas las problemáticas que puedan existir antes del ceremonial y darle tranquilidad al ceremonial y sobre todo la bendición de Orúmila o los Dumares para que todo salga excelentemente bien. Ahora, no se puede hacer una ocha si no está un Babalawo. Eso no es así. Cualquier iniciación de ocha se puede hacer sin la presencia del Babalawo. Yo lo asumo y lo acepto. Y no solo lo asumo y lo acepto, sino que es mi posición, así como respeto la posición de los demás. Porque creo que ya el tiempo ha pasado y creo que hay mucha información, puede uno indagar muchísimo de sucesos históricos. Si se pudo y si se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Hacer la ocha con la presencia del Babalawo o sin la presencia del Babalawo? Yo te voy a ser honesto y les voy a ser honesto para poder responderle esto. No se trata de la presencia del Babalawo. Se trata de la presencia de Ifá. Se trata de la presencia de Orúmila. Porque tampoco es que el Babalawo tiene mucho que hacer dentro del bordún de ocha. Eso es muy de los ocha, de los olorishas. Eso no es para Babalawo. Ese espacio es de ellos y la casa, la dirección de todo es de Lobba. Así de simple. Pero el saber que todos tenemos en determinado momento la bendición de Olodumare y de Orúmila, creo que eso no le queda absolutamente mal a nadie. Por eso para mí es muchísimo mejor estar con la bendición de Orúmila, porque en definitiva los orishas fueron a verse con Orúmila, fueron a indagación para diferentes eventos en su vida, porque de eso se trata. Todo termina siendo un nuevo evento en tu vida. Y estos eventos en la vida del ser humano, para la religión, para los orishas, para la ocha, para los irumoles, estos eventos deben ir acompañados de una indagación. De esta manera saber a qué nos vamos a afrontar y de qué nos tenemos que preparar. Así de simple. Ahora,
Les dije al comienzo el nombre. Esto se conoce en la tradición. Y gracias a mi oludo Siguayú, Otura Irete y Fao Cam, indagando un poco para traerles a ustedes una información más concreta con respecto a esto de indagación, si hay una indagación previa ante una consagración y realmente en todo, tanto aquí como en la regla de Ocha, como en el ICC, como en la tradición, en todo lo que engloba diáspora tradicional, hay indagación previa. Y es lo que hablamos como Adakwo Bodum. Adakwo Bodum es la contracción de, como me lo explicó mi oludo Siguayú, de Adá de Dafa, Wo de entrar, que se deriva de la palabra Wole, Wo de la palabra Wole, Adá Wo. Y Bodum se deriva de Ibodum. Ibodum es de Ibo, que es el bosque sagrado de Odum. Entonces, existe como lógico la apertura de las iniciaciones a través de la indagación de Adakwo Bodum. Entonces queda claro que el registro de entrada siempre ha existido y siempre existirá. Porque Adakwo Bodum te está diciendo la indagación para entrar al Ibodum, lo que conocemos nosotros como bosque sagrado de Odum. Es decir, el cuarto, bien sea de Ifá, en este caso de Ifá, o Ibodum también se le llama al cuarto de Ocha en nuestras reglas de Ocha. Entonces de ahí viene esa palabra que yo le comencé hablando. O sea que el registro de entrada, tanto aquí como en Nigeria, como en cualquier parte del mundo, es utilizado para el mismo propósito. Lo único que inmediatamente se debe hacer es Bo. Y también es utilizado para saber qué debemos hacer ante cualquier necesidad o situación adversa que pueda suceder en cualquier ceremonial, mejor dicho, en el ceremonial que se le va a realizar al iniciado. Casi todas las ceremonias tienen esta regla. Y no es regla, esta necesidad. La indagación previa antes de, porque Ori se debe respetar y siempre se debe saber por el bienestar del iniciado y por el bienestar de lo que vamos a practicar o vamos a hacer el trabajo de iniciarlo, se debe saber a qué nos estamos enfrentando. Recuérdense que los Osobbo siempre van a estar escondidos detrás de los Ire. Y es allí donde nosotros vamos a aprovechar a lo máximo lo que Ifá, Orúmila o la Ocha, si la indagación se hace con caracol, está bien. Si en el caso es el Gua el que está haciendo el registro de entrada. Ahora, el registro de entrada no es algo que nosotros vamos a utilizar para decir o hacer lo que se nos da la gana. ¿Qué quiero decir con esto? Decir que una persona se puede o no se puede consagrar con la persona cuando está en el momento del primer registro porque han pasado casos, se han visto casos. No. Si ya está ahí es porque Ori lo permitió. El Babalawo lo único que va a advertir es lo que necesita la persona hacer, como se lo dije al comienzo, para evitar algún daño espiritual o energético sobre sus mayores. Es así como debe funcionar y es así como funciona. Como también lo conocemos, este registro de entrada como Adagomi o Atandé, que también es la forma como identificamos el registro de entrada en toda la consagración. Ahora bien, yo conseguí en Ofundi una explicación o unas palabras que nos deja una enseñanza, que nos deja Ifá, nos deja Orúmila. Orúmila nos enseña o nos dice, mi palabra será tu guía, como el agua fresca que corre en el arroyo. Mi palabra serán tus ojos del camino que tú debes seguir, que estaré vigilando sobre el árbol de Iroko, donde puedo ver más allá de lo que tus ojos ven, que es la línea del horizonte que divide el lago y el cielo. Es por eso que si crees en mí, la muerte nunca te llegará, la ficción nunca te llegará, las cosas negativas nunca te llegarán. Orúmila nos dice a todos y está en nuestras vidas para orientarnos en cualquier evento que tengamos, en cualquier situación que tengamos que cubrir.
cualquier acción religiosa que tengamos que hacer, en cualquier acontecimiento. Es el que prevé para nosotros la tranquilidad de que el universo, o los Dumares, o Lorum, Chupuá, siempre nos acompañen ante cualquier consagración. Espero que te sirva. Le envío muchas bendiciones y Boriboya y Bocheche. Saludos.